comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Escúchale aquí en La Campesina. Celebración del cuarto domingo de la Cuaresma del ciclo B. Escúchame, Señor Dios mío, con justicia y fidelidad. Seas compasivo conmigo, no me juzgues con severidad. No hay quien se declare justo al llegar a tu tribunal. Perdónanos los pecados, Señor, y líbranos de todo mal. Tú ves a mi adversario, acosándome aplastó. Por eso me acuesto en la oscuridad, se desmaya mi corazón. Recuerdo tus maravillas y los días de antigüedad. Como tierra sedienta ansío a ti, mis manos tendidas están. Respóndeme enseguida, que la fuerza se me va. Si tú me escondes el rostro, Señor, caigo en la fosa ya. No hay quien se declare justo al llegar a tu tribunal. Perdónanos los pecados, Señor, y líbranos de todo mal. Perdónanos los pecados, Señor, y líbranos de todo mal. Como siempre ofrecemos este servicio por todos los enfermos en los hospitales, asilos de ancianos, en sus casas, por los que trabajan duramente bajo el peso del sol en este momento, los que están en las cárceles, los que viajan. Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado
y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. He aquí el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta Cuaresma del ciclo B nos ha dado como tema común de todos los domingos pasados, incluyendo el de hoy y el próximo, el tema de la purificación, la renovación espiritual y el llamado al compromiso de entrega total a la obra de Dios, aun cuando se tenga que pagar con la propia vida. En una palabra, la valoración del bautismo como el regalo más grande que nos ha dado Dios, y todo lo que implica vivir de acuerdo al bautismo es el llamado de Dios por medio de la Iglesia a todos los hombres y las mujeres del mundo entero, para que se conviertan de su vida pasada de pecado y se acerquen al Dios de la vida. Recordemos cómo el primer domingo de Cuaresma se nos presentaba la lectura del Génesis, cuando Dios purifica a la humanidad por medio del diluvio, y cómo en su misericordia se compromete a no volver a castigar a la humanidad de la misma manera. Enseguida nos dice la palabra de Dios que Jesús purifica el templo de todas sus inmundicias e idolatrías. Se nos viene presentando pues un Dios que está al tanto de todo lo que es pecado, mancha, todo aquello que hace de los humanos corrupción y perdición. Se nos presentaba también la ley de Moisés, o las 10 palabras de instrucción con las que debemos ser todos purificados de toda maldad, con la práctica de la palabra de Dios. También se nos mencionaba cómo Dios había puesto a prueba a Abraham, pidiéndole lo más importante, lo más sagrado, lo más querido para aquel hombre que hasta entonces no había podido tener hijos, y le pide Dios: entrégame a tu hijo en sacrificio. Para más adelante decirle: no, Abraham, la religiosidad ya no consiste en la violencia, en sacrificar a ningún ser humano. La verdadera religión consiste en la obediencia a mi palabra, la entrega total de tu voluntad y de lo más grande que deseas, incluyendo la vida personal, incluyendo lo que más anhelas, lo que más amas, porque yo, tu Dios, debo ser el centro de tu corazón, de tu amor. Un Dios que es justicia, pero que también es misericordia. Quiere tomar el lugar central de nuestro corazón. Y hoy nos muestra el Padre Celestial cuánto amor le tiene a este mundo odioso, que a pesar de ser tan corrompido, de estar tan pervertido por los hombres y mujeres que hemos trastornado la obra de Dios, ese orden que logró vencer el caos desde el principio,
pero que los humanos lo hemos transformado una vez más en caos y en miseria. Y sin embargo, Dios no ha dejado de amar ese mundo tan odioso, porque ha mirado en cada hombre y en cada mujer la imagen de su propio Hijo querido. El Evangelio nos presenta con toda la radicalidad posible ese gran amor que Dios tiene por la humanidad, cuando nos presenta el mensaje central de la teología. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no amó a su Hijo mucho más que a los seres humanos. Más bien, por amor a todos los seres humanos, nos entregó a lo más grande, a lo más querido de su ser, que es a su propio Hijo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Y en el árbol de la cruz, Dios ha manifestado ese gran amor que tiene por cada ser humano. Los cristianos católicos romanos siempre hemos entendido que para ser de verdad cristianos tenemos que mirar al árbol de la cruz ya no como instrumento de asesinatos, de violencias y de maldición, como era visto en el tiempo de Jesús, que todo aquel que colgaba de un madero era considerado maldito. Pero a partir de la decisión que Jesús hace de abrazar la cruz como medio de demostrarnos cuánto nos amaba, la cruz pasa a ser de símbolo de maldad a símbolo de bendición, de instrumento de pecado y de asesinato y de destrucción, en instrumento de amor, de reconciliación y de vida nueva. Cada vez que los cristianos se persignan o ponen la señal de la cruz en su frente o en su cuerpo, así como en las paredes de su casa o de su habitación se mantiene un crucifijo, como también lo hacen los jugadores o los que empiezan su trabajo o al comenzar el día o al acercarse la noche, irse a descansar, y usamos la señal de la cruz diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que es como debemos persignarnos todos los días los que somos de verdad cristianos. Esa es la manera como nosotros decimos a los demás y nos decimos a nosotros mismos que somos cristianos. Si alguna persona se hace llamar cristiana y le dice a un católico: yo ya soy cristiano, ya no soy católico, está diciendo una contradicción, y cada católico que escuche esa frase de un hermano cristiano que dicen: ya nací de nuevo, ya me convertí a Cristo, ya creo en la Biblia y por lo tanto yo ya soy una persona nueva, pero no se persignan, quieren decir con eso que su fe, así llamada cristiana, no es completa. Simplemente es un pasaje de la Escritura que les ha movido a dejar su vida de pecado de su vida anterior, pero que ahora quieren comenzar una vida nueva, pero eso no significa que sean cristianos completos. El católico, en cambio, debe responder: para que tu hermano de verdad te llames cristiano, debes persignarte y usar la cruz como principio de tu fe cristiana renovada en el Señor. Porque si una persona se llama cristiana y solamente usa la Biblia y no se persigna con la señal de la cruz, está dejándose llevar por un fundamentalismo bíblico que no tiene sentido en la vida total del cristiano. Porque no basta leer el libro más sagrado de la historia y del mundo entero, que es la Biblia, sino que es necesario que en su persona lleve la marca de la cruz, para así ser protegidos contra los que están marcados por el maligno. La Santa Cruz es un signo indispensable para todo cristiano, como escuchamos en el Evangelio de hoy, Juan capítulo 3, 14 al 21. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. La cruz tiene tres simbolismos complementarios unos de otros. El primero significa que cuando vemos la señal de la cruz o cuando la usamos en nosotros mismos, recordamos que Jesucristo es la imagen perfecta de Dios.
Y aunque en otro pasaje se diga que no debes hacerte imagen de ninguna criatura del cielo, de la tierra y bajo los abismos, y que por lo tanto no te debes de postrar ante ninguna imagen porque Dios es un Dios celoso. En el capítulo 20 del Éxodo se nos dice que no debemos ser idólatras. Y una forma de ser idólatras era cuando se tomaba en cuenta una imagen como si la imagen fuera la misma presencia actual de Dios. En cambio, los cristianos católicos romanos jamás adoramos las imágenes como si las imágenes fueran Dios mismo. Jamás. Es un falso que nos levantan los hermanos separados cuando nos acusan a los católicos de idólatras, porque nuestra devoción a los santos nunca sustituye el culto verdadero que le damos a Dios. La Virgen María no es diosa para nosotros. Los santos no son dioses pequeñitos. Jamás hemos considerado a la Madre de Dios como Dios, como sustituto de su Hijo Jesucristo, ni a los santos como aquellos que adoramos como si ellos fueran más poderosos que Dios. Eso no lo hace el católico cristiano, sino que lo que hacemos es adorar al único verdadero Dios, y en cambio las imágenes las usamos para que nos ayuden a ese culto verdadero al único Dios. La Virgen jamás se opone al verdadero culto de Dios, del que ella misma le dijo a Juan Diego: yo soy la madre del verdaderísimo Dios, del junto y del cerca, por quien todo vive. La Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo y Madre de todos los cristianos que aceptan esta vida de la gracia. Ella es la que nos lleva al verdadero culto de Dios. Ella jamás dice que ella es Dios. Sin embargo, creemos firmemente que es la Madre de Dios, y eso no significa que sea más grande que Dios, sino simplemente que aceptó ser la madre del Hijo de Dios, porque así lo dispuso Dios mismo. El Dios de la creación, el Dios de la encarnación, el Dios Espíritu Santo, que han escogido a María como medio a través de la cual el Hijo de Dios se hiciera Hijo del hombre y mostrara todo el amor que le tiene a todos los seres humanos, desde Adán hasta el último bebé recién concebido y recién nacido, y hacia todos los seres humanos que vengan a vivir y a conocer la luz de este mundo. Luz de vida nueva, luz que alumbra a todo el que quiere ser alumbrado. En cambio, hay aquellos que decidieron no aceptar el testimonio de esta luz, de este Hijo de Dios que viene a hablarles al corazón, haciéndose él mismo uno de tantos, Hijo de Dios e Hijo de María. Pues tanto Dios amó al mundo que le ha entregado lo máximo. Y esa es la segunda interpretación o forma de entender la cruz de Cristo. Porque al entregarnos a su Hijo, el Padre nos ha demostrado cuánto nos ama. La cruz que todos los cristianos católicos romanos veneramos. Apreciamos el gran amor que Dios nos ha tenido. La misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados con Cristo, y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. En todos los tiempos, pues, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con todos nosotros. Pues todos ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a que ustedes hayan hecho algo meritorio, sino que es un don de Dios. Esa es la segunda forma de entender la cruz. La primera, ya se las mencionaba, es que Jesús es la imagen perfecta de Dios, y que no porque un pasaje diga que las imágenes no deben ser usadas, quiere decir que toda imagen deba ser destruida, porque cada ser humano es una imagen de Dios. Y sobre todo, Jesús es la imagen perfecta, imagen visible de Dios invisible. Por lo tanto, el que usa la Biblia para destruir las imágenes de los santos está cometiendo el más grave error, porque no entiende que cuando se escribió ese mandato en Éxodo 20, se refería al tiempo cuando la gente pensaba que la imagen, la estatua en sí, era la que lo salvaba. En cambio, el cristiano católico romano vemos en la imagen el poder mismo, el poder vivo de Dios, pero es a Dios al que adoramos, no a la imagen sola. A la imagen quizás, pero solamente
junto con la presencia y el poder mismo que ha venido a mostrarse ante los humanos a través de esa estatua o de esa imagen. Todos los que visitan a la Virgen en el Tepeyac y todos los que visitan al Cristo en los varios santuarios y sienten la presencia sanadora de Dios, es porque Dios mismo se ha mostrado generoso en esos lugares, en esos santuarios, en esas basílicas, porque a través de esos lugares sagrados Dios sigue sanando a personas y convirtiéndolas a su reino. La imagen en sí no es la que la Biblia condena, sino la idolatría con la que algunas personas pueden caer y que usando esas imágenes pueden manipular la religiosidad. Las personas que juntan una imagen o algún rezo o alguna devoción católica con el sincretismo de la magia, de la superstición, esos sí que están destinados a vivir con Satanás para siempre. Y esos están juntando el fuego con el agua y tarde que temprano se van a quemar, porque entonces ellos sí son los verdaderos idólatras. No así el cristiano católico romano, que entiende y distingue entre la imagen y lo que la imagen representa. Y al decir que esa es la primera interpretación de la cruz y la segunda, el gran amor que Dios nos tiene en su Hijo querido, que amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único, viene una tercera interpretación o forma de entender la cruz de Cristo, y que es precisamente esa, que cuando nosotros nos persignamos y vemos a Cristo clavado en la cruz, debemos tomar la decisión de jamás cometer el pecado de la injusticia, de la ofensa, de la perversión que ofende a Dios, y que nuevamente crucificamos a Cristo cada vez que libremente decidimos echar a perder la obra de Dios, haciéndole caso más a Satanás que al Espíritu Santo. Se nos dice claramente que aquellos que decidieron permanecer en las tinieblas, ellos son los que están perdidos y que siguen crucificando a Cristo. El que cree en Jesús no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. ¿Y cuál es la razón que nos da el apóstol? Bueno, es que la condenación consiste en esto: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy. Tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy. Tuyo soy. Cuando de rodillas yo te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser, tuyo soy, tuyo soy. Padre del cielo, yo me ofrezco a Jesús. Es el sacrificio que te agrada, Señor. Solo ante Él yo me atrevo a decir: tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, tuyo soy, tuyo soy.
Jesús denuncia con su palabra y sus acciones un secularismo inconsistente y una falsa religiosidad. Obviamente que estoy usando términos que en tiempos de Jesús quizás no se usaban, pero que la realidad es prácticamente la misma. Había personas que fueron indiferentes a sus palabras, a su vida, a sus milagros, a su muerte. Gente que prefirió mantener su posición en la política, en la economía, como Poncio Pilato, que se lava las manos, que prefiere mantener su posición política que defender la inocencia de un condenado a muerte. También encontramos aquellos que se dicen personas muy religiosas, pero que son hipócritas, porque quieren quedar bien con los demás como si fueran personas nobles y obedientes a Dios, pero en el fondo están llenos de corrupción y de maldad. Jesús nos enseña con su entrega generosa a dar la vida por sus hermanos, por toda la humanidad, de la cual no se avergüenza ante su Padre Celestial. Todo el que aborrece la luz no quiere que los demás descubran su maldad. Es porque no quieren cambiar su vida de perversión y corrupción. Pero en cambio los que deciden cambiar encuentran motivos sólidos para vivir como Dios manda. La palabra directa, personal e insuperable de Dios, que es la persona de Jesús, nos exhorta a entregar toda nuestra voluntad y libertad a lo que Él nos pide, porque sabemos que Jesús no se equivoca. Él es la verdad misma y en Él no hubo engaño. Cuando nos dice que el que confía en su palabra tiene vida eterna, lo dice porque Él mismo tiene toda la confianza en su Padre Celestial, que en sus manos de Padre está puesta su vida, toda la causa de su persona por la que Él luchó y vivió. Y pide a sus discípulos y apóstoles que hagan lo mismo. En este tiempo de la Cuaresma, la Iglesia nos ha invitado a que renunciemos a todo lo que nos lleva al pecado y cambiemos nuestra vida. Que nosotros nos entreguemos completamente a la obra de Dios por la palabra, por el compromiso diario. Y sobre todo que podamos decirle a Jesús: yo quiero seguirte hasta el Calvario y aceptar la cruz de mi vida. Esa cruz que tú mismo abrazaste y por la cual me mostraste cuánto me amas. La cruz es el centro del mensaje de Jesús. Lo primero que el demonio quiere hacer para destruir la obra de Dios es engañar a los humanos, que la cruz no es importante, que no tenemos que persignarnos, que basta con que digamos las palabras suaves de Jesús, las palabras bonitas, las que son menos molestas, y buscar una religiosidad falsa, una religiosidad de café o de té, de aquellos que les gusta ir a restaurantes y platicar unos a otros y decir qué cosas te agradan del evangelio y qué cosas te desagradan, y seguir solamente las cosas más cómodas. Y por eso en América la gente se ha hecho experta en manipular a Dios, en manipular la religión, solamente usar aquellas cosas de la religión que más me conviene a mi situación o a mi ambición política o económica o social. Pero cuando se trata de seguir radicalmente la cruz de Jesús, allí sí que nos hacemos los sordos o empezamos a decir que la iglesia no se debe meter en política y en economía, sino solamente darnos un consuelo religioso y de paz, pero que no cause revolución alguna, porque entonces seremos tachados de comunistas o de radicales o de izquierdistas. Pero la palabra de Dios sigue adelante, tiene sus propios discípulos y apóstoles, y aquellos que de verdad se llaman cristianos jamás podrán excluir la cruz de su religión, de su práctica diaria y sobre todo de su compromiso con el bienestar de la humanidad. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Tu palabra es luz que me ilumina. Tu palabra es pan que me alimenta. Con tu cuerpo y tu sangre me confortas y me haces vivir tu misma vida. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansío ver tu luz.
Siento heridas de muerte, mas no temo, porque sé que contigo viviré. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva, que se convierta y que viva. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, llame gratuitamente al 1-877-475-VIDA u 8432. Agradecemos su preferencia al escuchar esta su estación, La Campesina.